Bien amigos, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, el doctor Luis Alberto Pacheco Manduján. Doctor Luis Alberto, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, doctora. Encantado de estar en su programa. Gracias. Doctor, ahora vamos a aprovechar su experiencia y vasto conocimiento sobre este tema, pero en el ámbito de investigador. ¿Cómo ve usted, cómo visualiza el fenómeno de la trata a nivel mundial? Esta lacra que todos queremos, lógicamente, combatir. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, además de que es un tema preocupante y quizás decirlo en este sentido podría resultar una expresión de un lugar común. Le preocupa al gobierno, le preocupa al conjunto de las entidades que conforman el Estado, le preocupa a las organizaciones sociales, a las iglesias. En general es un tema de preocupación que desgraciadamente, y aunque resulta vergonzoso manifestarlo en pleno siglo XXI, aún seguimos hablando de formas de esclavitud modernas, sin grilletes, pero esclavitud al fin y al cabo. De manera tal que, particularmente desde el ámbito que nos toca representar en este momento al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, hemos volcado un conjunto de actividades que vinculadas entre los procesos de fortalecimiento a través de la capacitación de las habilidades, conocimientos y técnicas de investigación que trasladamos en conocimiento a nuestros fiscales y miembros del Instituto de Medicina Legal, en colaboración también con la Policía Nacional del Perú, hemos venido abordando interesantes procesos de desarrollo que no solamente tienden a combatir esta lacra social, como bien ha manifestado usted, sino también al mismo tiempo ejercer procedimientos de prevención de este gravísimo delito. Ese tema, doctor, es bien importante. Vamos a ahondar un poco más en la segunda parte de este programa acerca de la labor que se realiza a través de la Escuela del Ministerio Público, pero ahora quería puntualizar un poco más acerca del tema de prevención. ¿Qué factores serían aquellos que condicionan o que fomentan que en realidad la trata de personas sea un negocio tan lucrativo? Y lamentablemente tenemos que decirlo de esta manera, es crudo, pero es un negocio a la vista y paciencia de muchas autoridades, a la vista y paciencia de inclusive nosotros como ciudadanos, en nuestro rol como ciudadanos. ¿Por qué genera tanto dinero? Esto que es realmente un fenómeno que viene de carencias sociales, económicas, pero que hace que gente inescrupulosa abuse justamente de esta situación de personas que no tienen acceso al trabajo, a educación, y las traten como esclavos. Hay una mirada multidisciplinar respecto al tratar de comprender las raíces que generan este gravísimo fenómeno social. Particularmente me parece que si es que desde el punto de vista histórico nosotros nos remontamos a tiempos pasados, habría que tomar en consideración muy bien la explicación que desarrolló el famoso pensador alemán Jorge Guillermo Federico Hegel, que explicaba que cuando los seres humanos adquieren, después del proceso de hominización, la capacidad de entendimiento y comprensión de la realidad en la cual se encuentran, no solamente toman conciencia del mundo externo, sino también al mismo tiempo de los demás seres humanos que nos rodean. Y cuando dos hombres se encuentran, uno toma conciencia de sí a través del otro. Pero en ese tomar conciencia de sí a través del otro, resulta que surge algo que es muy propio y característico del animal humano. Yo deseo su deseo. Es decir, quiero que usted se someta a mí. Pero en la medida en la cual yo quiero que usted se someta a mí, en un sentido sinalagmático, recíproco, usted desea exactamente lo mismo de mí. Usted desea que yo me someta a mí. ¿Es una manifestación de comportamiento humano? Totalmente humano. ¿Pero degradado? No, es propio de la naturaleza humana. De hecho, refería al famoso también pensador y filósofo europeo, Homus homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Pero esto no pasaría de ser algo propio de digamos, el comportamiento normal del ser humano, si no fuera por el hecho de que en este proceso de desear el deseo del otro surge una lucha de las personas, de los sujetos, que va a resolverse en una forma dramática. Uno de los dos definitivamente va a terminar sometido al otro. Vencerá aquel que no tenga miedo, si es que es necesario, hasta de morir en ese proceso, y se someterá a aquel que tuvo mayor temor a la muerte versus el deseo de asumir el deseo del otro. Entonces ya surge ese proceso de diferenciación y de sometimiento. Este elemento es fundamental porque además de que genera el proceso histórico de desarrollo de la humanidad, con el decurso de los años hemos nosotros podido comprobar
que el sometimiento de las grandes masas generaba lo que usted señala precisamente, poder y riqueza. Durante el periodo de esclavitud, era rico no el que tenía mayor capacidad económica, ni tampoco el que tenía mayor acumulación de oro, sino el que tenía mayor concentración de esclavos. De hecho, esa tradición se traslada y no desaparece durante la Edad Media, y trasladado este periodo con toda su cultura a América Latina a través del proceso de la conquista, encontramos que en América y en el Perú particularmente, este mismo proceso se va a encontrar. Recuerde usted cuando se define la presencia de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru, cacique de Tungazuca, Pampamarca y Surimana en Cusco, se decía es dueño de 200 mulas y 156 esclavos. Su riqueza estaba dada precisamente por este patrimonio, la esclavitud. Los negros traídos desde el África a través de este proceso generaban un proceso de rentabilidad enorme. Y cuando el presidente Castilla, aquí en el Perú, decreta la abolición de la esclavitud, lo hace, pero no de la totalidad de los negros que van a poder, o podrían haber sido beneficiados con ese proceso, sino solamente de aquellos negros que nacían a partir del día en el que fue decretada la abolición para adelante, pero no para atrás. Así es. Y aun cuando estos negros dejan de ser esclavos, sin embargo, el proceso de la dinamización económica necesita otros esclavos y se importa a los chinos. Así que prosigue este circuito. Proceso. Qué interesante lo que nos comenta, doctor Luis Alberto. Ese tema me lleva a otro comentario y a preguntarle también. En nuestro país está identificado un sector muy vulnerable de la trata de personas, que son las mujeres y los niños, niños y adolescentes. Esta es la población vulnerable, lo hemos identificado y nosotros siempre lo compartimos con nuestros amigos televidentes. ¿Cuál sería la explicación desde la realidad peruana de esta situación? La esclavitud va evolucionando entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX y se va convirtiendo en una moderna forma de esclavitud, donde, reitero, lo que ya no caracteriza son los antiguos grilletes que se llevaban entre muñecas y pies, sino por el contrario, esclavitud vinculada a temas de prostitución forzada, trabajo forzoso y movimientos de grandes masas, como sucede entre la frontera entre México y Estados Unidos, o entre la Europa del Este y la Europa del Oeste, que genera gran rentabilidad porque son financiadas por organizaciones que están vinculadas con el crimen organizado, pero que también saben a qué mercado dirigirse, porque hay consumidores de la nueva esclavitud. Y como usted lo manifiesta bien, donde los integrantes o las integrantes de las poblaciones vulnerables, mujeres, niños, niñas y adolescentes, son los más perjudicados en estos casos. Sí, en realidad en nuestro país, también lo hemos comentado, lo que más se ve es la modalidad de explotación sexual. Sin embargo, hay trabajo forzoso, sin embargo, hay explotación laboral, pero esta es la población pues, que ha sido identificada como la más vulnerable, la más abusada, si cabe el término, por parte de los tratantes y explotadores. ¿Qué nos corresponde en el ámbito de prevención? Ya estamos hablando, usted tocó un tema muy importante de la capacitación, al margen de sensibilizar a todos los ciudadanos para que se fortalezcan los canales de denuncia, para que todos contribuyamos contra esta lacra. ¿Qué corresponde en el ámbito de capacitación a todos quienes, de alguna u otra manera, por desempeño funcional, tenemos que luchar contra la trata? Un elemento fundamental que corresponde a este proceso es, en primer lugar, identificar la definición concreta respecto de lo que significa la trata de personas. Claro. No solamente para el ámbito del Ministerio Público, sino que esa definición que se dé desde las esferas fiscales sea también exactamente la misma que maneje la Policía Nacional, el Poder Judicial, los representantes del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el Congreso de la República, para poder hablar en un mismo idioma y poder diferenciar entonces lo que significa la prostitución, por ejemplo, de la prostitución forzada o casos de prostitución en situación de guerra, que es también otro, otro fenómeno que el Perú no lo ha sufrido todavía, pero que en Europa, por ejemplo, se vive. Identificado ese concepto central, empezar a desarrollar estrategias que, apoyadas por el ámbito de la capacitación, tiendan a diseñar directivas internas dentro de las propias instituciones, protocolos de actuación conjunta que enlacen a estas con un objetivo preclaro y común y que se vean al mismo tiempo amparadas por paquetes legislativos que permitan
una actuación no engorrosa, no burocrática, sino más bien rápida, eficaz y eficiente para atender los casos de estas personas que son objeto de la trata de seres humanos y a los cuales se les viola en una forma permanente, constante, minuto a minuto, segundo a segundo, sus derechos fundamentales. Así es. Doctor Luis Alberto, nos tenemos que ir a una pausa, pero luego de ella nosotros queremos conversar con usted sobre un tema puntual, y es que también hemos llegado a la conclusión luego de unas investigaciones que se están practicando, que muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo captados por los tratantes a través de las redes virtuales. Queremos saber qué opina usted al respecto, ¿sí? Volvemos con el doctor Pacheco Mandujano luego de la pausa. No se olvide, este es nuestro programa, Una voz en el silencio, alto a la trata de personas. Ya regresamos. Seguimos con nuestro invitado, el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, gerente central de la Escuela del Ministerio Público. Doctor, nos quedamos con su comentario pendiente acerca de esta situación tan delicada y tan grave. Nuestros niños, nuestros jóvenes han sido captados por los tratantes, por estos explotadores a través de las redes virtuales. ¿Qué hacer? ¿Por qué se presenta este fenómeno? Desde ya el enfoque sociológico que usted maneja también, doctor. Bueno, como era de esperar y no podía ser menos, el uso de las tecnologías de información no solamente está destinado al empleo de buenas prácticas, sino también de las más perversas y tiranas. La delincuencia echa mano precisamente de estas nuevas metodologías, estos nuevos mecanismos de comunicación, a los cuales están vinculados sobre todo, como usted lo manifiesta, niños, niñas, adolescentes. Y aquí hay que repetir, y como lo señalaba Camilo José Cela en España, las cosas ya están dichas, pero hay que levantarse todos los días a seguir repitiendo lo mismo porque nadie atiende lo que se dice. Y el problema fundamental radica en el hogar, lo que podamos llamar hogar, la familia. Niños que están mucho más vinculados con la televisión y con contenidos precisamente no adecuados para ellos, o con la computadora o con el celular con conexiones a Internet, donde a través del acceso a Facebook, Instagram y los otros, las otras medios de comunicación social, la red de comunicación social, pueden generar la posibilidad de abrir una ventana a un mundo inesperado donde por ese desencuentro que existe en la relación paterno-filial pueden convertirse en objeto de captación inmediata, por lo que esto ya es una reclamación hacia los padres. Es necesario no aturdir al hijo con un control excesivo de qué es lo que está viendo, pero sí prevenir y saber qué tipo de vinculación tiene él y cuántas horas le destina precisamente a este tipo de actividades y tener una relación permanente con ellos, ¿no? Mucha comunicación, ¿no, Mucha doctor? comunicación. Para saber con quiénes están nuestros hijos, con quiénes conversan, con quiénes se vinculan. Porque este espacio que los padres dejamos lamentablemente en vacío para nuestros hijos pueden ser justamente cubiertos por estos seres que no tienen escrúpulo alguno. El tema del engaño, el tema de captarlos mediante el cuento del modelaje, inclusive muchos de ellos con el ofrecimiento de puesto de trabajo también a jóvenes, es decir, toda una gama de posibilidades que lamentablemente los tratantes utilizan para captar, engañarlos y explotar a estos niños. Tiene usted toda la razón, es en el hogar en donde realmente debemos de trabajar más. Ya para ir finalizando un poco, doctor, esta entrevista, como Estado, como autoridades, la Fiscalía está haciendo un trabajo con firme compromiso de luchar contra la trata. En ese ámbito, la escuela, usted ya nos adelantó algo, ¿cómo va a enfatizar este año su trabajo? Bueno, para el presente año, nosotros en coordinación con la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos, que es un organismo que se crea a propósito de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal con su modelo acusatorio garantista y que tiene la misión de velar precisamente por víctimas y testigos de los delitos que se investigan, y también con la recientemente creada Fiscalía de Trata, especializada en trata de personas, hemos diseñado un conjunto de actividades de capacitación que no solamente van a tratar a través de conferencias, sino fundamentalmente la realización de seminarios y talleres prácticos, el abordaje de estos temas para poder capacitar mejor a nuestros fiscales y en los cuales contaremos con la presencia de policías. Y un tema importante, que este año vamos a realizar el primer Congreso Internacional Iberoamericano lanzado hacia el mundo y en el cual esperamos en el mes de noviembre recibir a representantes de las Fiscalías Generales de América, España y Portugal, hablando de Iberoamérica, pero también de otras partes del mundo, y de todos los representantes de las redes internacionales preocupadas por este tema de trata de personas, para poder establecer
en este primer congreso, con miras hacia el segundo, los lineamientos generales de unos protocolos de atención internacional que nos permitan abordar este tema, que no es algo nacional, no es un problema nacional, sino que al no conocer fronteras se moviliza rápidamente entre uno y otro estado, y para lo cual de manera inteligente nosotros tenemos que fomentar también un adelanto y anticipación a este tipo de modalidades de crimen organizado. La Escuela del Ministerio Público, bajo la directriz política e institucional del fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez Velarde, así lo ha determinado y garantiza su total apoyo en este trabajo que vienen realizando. Y realmente, doctor, muchas gracias más bien por compartir esa gran noticia con nuestros amigos televidentes. Y bueno, esa es parte de esta política institucional que está liderando, lógicamente, el señor fiscal de la Nación, el doctor Sánchez Velarde, conjuntamente con todas las instituciones, y que va a llegar a buen término con este gran congreso internacional que todos nosotros, del cual tenemos muchas expectativas, ¿no es cierto, doctor? No somos de las personas que pensamos que las cosas son como son y hay que dejarlas ahí, sino más bien por el contrario tenemos fe en que en la medida en la que pongamos cada vez más esfuerzo e inteligencia, podremos enfrentar de una manera sólida, estratégica y sobre todo justa a problemas de esta naturaleza. Muy bien, doctor Luis Alberto, muchas gracias. Realmente ha sido muy positiva su presencia en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, amigos, no se muevan, retornamos luego de la pausa con más.